grupo si no comprendo su pensamiento. No sus costumbres, sus tradiciones, su folclore en el sentido de el indio con la plumita. No, su pensamiento. Cómo piensa y cómo piensa su amo. Y entonces es la otra punta. Se trata de un pensamiento condicionado por el lugar. O sea, que hace referencia a un contexto firmemente estructurado mediante la intersección de lo geográfico y lo cultural. ¿Se entiende? La idea no es la geografía y se le impone la cultura. Tampoco la geografía determina la cultura, es estar entrelazados. Lo mismo que hoy veíamos en teoría y práctica, en pensamiento y acción. No hay geografía sin cultura para una mirada humana, porque cuando yo voy a mirar la playa desierta, la miro con la cultura occidental y hasta me imagino a Robinson Crusoe y a Viernes. La miro y pienso qué lindo lugar para encajar un hotel 5 estrellas y ganar un montón de plata si tuviera plata para hacerlo. Porque ya no tengo el ojo que simplemente me da algo sin sentido, como si cayera algo de alguna nave planetaria y dijera que es, como le caía al Inca Atahualpa una hoja con escritos. Debe ser un mal signo, que son, consulto a los sabios, si los miro así, parecen pisadas de pájaros en la arena, si los miro así, parecen cuernos de ciervos. Algo muy malo nos va a pasar. Y cuando le dicen, es la palabra de Dios, le da la Biblia, y el indio se pone a escuchar la palabra de Dios, no dice nada. Pecado, horror, tiró la Biblia. Cuando el tipo lo que hizo fue querer escuchar la palabra. Se entienden también las cuestiones históricas que uno puede ver desde ese punto de vista. Pero lo fundamental es que cuando mucha gente entiende Kush y diciendo es, a ver, tengo algunas acá, creo que creo que no las anoté acá, pero están en este texto que les digo, acá los seleccioné. Claro, por ejemplo, el concepto de geocultura ha sido criticado radicalmente, pero sin entenderlo, desde otras perspectivas que la rechazan, porque ven en ella el irracionalismo. Ojo, son cosas textuales de la discusión que decía Cuyen el otro día. Incapacidad crítica, rechazo de las constelaciones conceptuales del resto del mundo. Como si dijera, estoy defendiendo mi constelación conceptual. Ustedes ven que lo que dice Kush se aplica para cualquier constelación conceptual. Rechazo de la libertad, ideología de la sangre y del suelo, ¿no? Les digo, cosas de ¿quiénes? De europeos que han vivido la experiencia del nazismo y que con la experiencia del nazismo en la nuca ven con esa cultura, recubren con esa cultura una obra filosófica, en la cual no ven una obra filosófica, ven a Hitler. ¿No? Es perfectamente comprensible, lo ven desde determinadas circunstancias, deforman totalmente lo que está planteando Kush, que no tiene nada que ver con eso. Y quienes lo defienden, en esa misma discusión, lo defienden como, no, esto es una reacción a los excesos del europeísmo, cuando es otra cosa. Es un correctivo necesario a una cultura de dominación. Es el reconocimiento del lugar que puede corresponderle a la sabiduría popular, ya sea como objeto, ya en alguna forma como un ingrediente más en la constitución del sujeto del filosofar. Lo defenderás, grande.
pero no es esto lo que está diciendo el texto, ¿no? O como la idea de que lo tónico y lo luminoso pueden ser rescatados cuando son mediados por la fe en la palabra de Dios y en su amor y su gracia, pues lo ético siempre viene de afuera de la exterioridad, ¿no? Es decir, eso no comprender. ¿Perdón? ¿Se entiende la cosa? Yo agregaría un elemento al pasar que no voy a poder desarrollar, pero en realidad el término geocultura en Kusch tiene un enemigo contra el que está discutiendo, y el enemigo es geopolítica. No es, digamos, no sé, otra cosa. Por ejemplo, no es temperocultura, ¿no? Es geopolítica. La parte geo, estamos de acuerdo. La diferencia es que para uno es la geopolítica. Acá tengo un Estado constituido que tiene un espacio natural en el que se quiere expandir, llevando por encima a todos los demás. Veo la geografía, la importancia geográfica de las Malvinas, o de la isla Martín García, o de la isla de Flores, o de Ushuaia, y entonces planifico todo en función de la guerra, la lucha, la competencia, si lo quieren suavizar, entre estados, poderes, bloques que organizan el espacio desde sujetos ya constituidos, que son, bueno, yo qué sé, para mí lo más claro para entenderlo es Carl Schmitt, ¿no? Es decir, imperios. Imperios que deciden quién es el enemigo, y no me pidan ejemplos recientes e históricos, pero cualquiera que no esté conmigo está contra mí, y estás en el eje del mal o en el eje del bien. Y desde el lugar político de dominación decido quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y el mundo queda organizado, territorializado o desterritorializado, para una guerra entre sujetos constituidos. Pero vean que de esta manera, cada sujeto cultural, de la manera de Kusch, organiza la cosa de otra manera. Soy un sujeto cultural que entra en relación con otro. Que la relación en principio es una relación de incomprensión, que se transforme en una relación de diálogo o en una relación de guerra, es un problema histórico que también viene desde el modo de mirarlas. Pero si lo miro del modo geopolítico, no hay diálogo. No sé si me explico. ¿Qué sería ver del modo geopolítico América Latina en relación a América del Norte? América Latina es una unidad, todos tenemos la misma cultura, no tenemos por qué hablar adentro, vamos a entrar en diálogo o en guerra o lo que sea con Norteamérica, que llama el Barmé, es el enemigo, es el monstruo, es una unidad. No sé si es claro, ¿eh? Nos ignoramos completa y mutuamente y no hacemos un diálogo intercultural. Fijamos bloques terminados. En el caso, digo como uruguayo, muy claro, la Plaza Matriz de Montevideo, 25 de mayo de 1825, en la fuente de bronce, de mármol que está ahí desde el siglo XIX, 25 de mayo de 1825, declaratoria de la independencia de la República Oriental del Uruguay. La República Oriental del Uruguay se funda en 1930. En 1928 se hace una convención preliminar de paz que se dice este cachito va a ser un Estado, ni siquiera qué nombre va a tener. Y la declaratoria de la independencia dice que declara libre e independiente a los pueblos de la banda oriental, del emperador de Brasil, del rey de Portugal y de cualquier otro lugar del universo. Y se declara unida a las demás provincias unidas del Río de la Plata, de las que siempre formó parte, de las que solo contra su voluntad se separó y de las que nunca debió haberse separado ni se separará. Pero no es la independencia de la República Oriental del Uruguay, ¿se entiende? Pero cuando revisto también la historia del relato, puedo escribir un libro de historia como el que yo estudiaba cuando era chiquito, ¿no? Supongamos que esto es el mapa del Uruguay, yo qué sé. Somos orientales,
Nuestra patria es la República Oriental del Uruguay, el país que más amamos. Hagan ese. Hace 4 siglos y medio, nuestro país era completamente desconocido. Hace 4 siglos y medio no había nuestro país. Desconocido por quiénes.